tardes, presidente, gobernador, jefe de gobierno. La primera pregunta, presidente, es que teniendo en cuenta que la prioridad está en el cuidado de la salud, quería preguntarle qué indicadores son los que va a tomar en cuenta para analizar la posibilidad de tener que dar marcha atrás con esta nueva fase, con este regreso a esta fase. Y en segundo lugar, preguntarle qué razones ha encontrado para argumentar este camino hacia la nueva normalidad, si pesaron más las razones económicas o el posible agotamiento de la ciudadanía también frente a las medidas oficiales. Muchas gracias. Primero, los indicadores que vamos a tener en cuenta son los indicadores que siempre tuvimos. Ver cómo se duplican los casos, en qué velocidad se duplican, y un indicador que estamos teniendo muy en cuenta en los últimos días, que es el indicador de las camas ocupadas. La verdad es que nosotros seguimos pensando en la salud de la gente. Y por eso ninguno de los tres que estamos acá habló de una apertura inmediata, de una apertura repentina, de una apertura impensada, sino de aperturas muy, pero muy cuidadas que, como dije recién, necesitan del acuerdo del Gobierno Nacional para que puedan llevarse adelante. A mí la verdad no me presionan los que salen a la calle y dicen que estoy construyendo un nuevo mundo con Soros. La verdad esos me causan gracia. Lo que tampoco me presionan los que dicen que el virus no existe. A mí me presiona la realidad y yo sí tengo en cuenta los comerciantes que tienen sus comercios cerrados y la gente que tiene que salir a trabajar para recuperar su ingreso cotidiano. Eso sí me preocupa y quiero ayudarlos a que puedan hacerlo, pero quiero también advertir a todos que el riesgo existe, que el virus está dando vueltas y que por lo tanto en la medida que podamos aislarnos lo más posible, más tranquilo voy a estar. Y que no me va a temblar el pulso en volver a dar marcha atrás si es que la cosa se va de las manos. No voy a dejar que se vaya de las manos porque no hicimos todo este esfuerzo para que alguien piense que podemos tirarlo por la borda. Y les voy a recordar lo mismo que dije la última vez que nos encontramos. Para estar libres, primero hay que estar vivos. ¿Ok? La regla de la libertad primero reclama estar vivos. Y yo quiero que estemos bien de salud y que nuestra vida la podamos disfrutar. La libertad nunca la coartamos. Nosotros no estamos coartando libertades, estamos preservando la salud de la gente. Sí, señor presidente, buenas tardes a usted, al jefe de gobierno, los gobernadores y la gobernadora, Federico Mayol de Infobae. Quisiera preguntarle en el marco del plan que usted está pensando para salir de la crisis, la pospandemia, y teniendo en cuenta algunas críticas que recibió de su coalición por la reunión que tuvo aquí el 9 de julio con empresarios, si usted va a seguir insistiendo en el diálogo con los empresarios y si cree que tiene algún tipo de condicionamiento y si también cree que la mayoría del Frente de Todos está embarcado en el mismo proyecto de salida de la crisis que usted está pensando. Y si me permite, en ese sentido, su opinión, y teniendo en cuenta que está interviniendo el Ministerio de Trabajo, su opinión sobre el conflicto de mercado libre y el bloqueo del sindicato camionero en la empresa. Gracias. A ver, primer punto. En el Frente de Todos no tenemos diferencias. Tenemos opiniones a veces distintas, pero para mí el diálogo es un camino y nunca voy a ceder en ese camino. Lo saben todos. Siempre me acusaron, entre comillas, de dialoguista, y es una acusación que me encanta que me hagan. Ayer lo escuchaba a Lula, que tuvo palabras muy generosas conmigo en un reportaje que hizo, que dijo algo que yo comparto, ¿no? Que quien gobierna es algo así como un director de orquesta. No puede dejar de dialogar con el que toca el clarinete, con el que toca el oboe o con el que toca el piano. El diálogo hay que tenerlo con todos. Yo lo que sí sé es qué intereses represento, porque sé qué fuerza electoral me votó y sé que tengo una obligación, lo digo desde el primer día, con los que están peor. Vamos a estar mejor como sociedad
el día que saquemos de la pobreza a los que están en situación de pobreza, saquemos de la marginalidad a los que han quedado en la marginalidad, y eso lo tenemos que hacer entre todos. Y los privilegiados son esos. Eso lo tengo muy en claro, lo dije el día 9 de julio. El que no quiso escucharlo, allá él. Pero eso hay que hacerlo con todos y entre todos. La Argentina de los unos y la Argentina de los otros a mí no me convence. Hay una Argentina que es de todos. Y esa Argentina la tenemos que construir entre todos. Después hay muchas especulaciones que se hacen y que hacen los que dicen analizar la política. Y bueno, son especulaciones, yo las tomo así. Yo trabajo bien con todos y estoy muy contento de estar en el frente de todos. Y me encanta que el frente de todos no tenga un discurso único y que tenga opiniones distintas, porque en la diversidad somos mucho más fuertes. Así que estoy muy feliz de eso. Pero si alguien pretende que yo deje de dialogar, eso va a ser imposible, porque está en mi esencia y está en mi naturaleza. Y respecto del conflicto, la verdad es que no tengo muy en claro cuál es el conflicto. Siempre llamo a las partes a sentarse a dialogar y encontrar una solución, pero en realidad estuve toda la mañana con el gobernador y con el jefe de gobierno embarcados, y ayer también, en ver cómo anunciábamos esto. No he prestado particular atención a eso, pero sí sé que hay un conflicto, y en ese conflicto lo que invito es a que las partes se sienten, dialoguen y encuentren una solución. No es hora de conflictos, la verdad es que ya tenemos demasiados como para sumar nuevos. ¿Qué tal? Buenas tardes, presidente, los gobernadores. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. Le quiero preguntar acerca de la mención que usted hizo de volver a la normalidad, o de a poco volver a la normalidad. En ese sentido, ¿hay un proyecto, un plan económico, financiero, que atienda, por ejemplo, al comerciante que cerró, a la industria que cerró, o en su defecto, a aquel sector que por la demanda seguramente durante un largo plazo no tenga un trabajo fijo? En ese sentido, ¿habrá un plan económico, si puede adelantar a un proyecto a mediano o largo plazo para que ese sector pueda ser contenido y, en cierto modo, tenga su nueva normalidad? Y por otro lado, quiero preguntarle acerca de la situación de esta salida de la pospandemia. ¿Está vinculado o no con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y los bonistas? ¿Hay una relación para esta salida de la pospandemia? Gracias. No, gracias a vos. Primero, no, la pandemia no tiene nada que ver ni con los bonistas ni con el coronavirus, porque la salud de los argentinos no tiene nada que ver con eso. Para mí esa es una prioridad y no tiene nada que ver. Y cuando nos toca discutir lo que nos toque discutir con los acreedores, nunca está en discusión lo que tiene que ver al desarrollo interno de la Argentina. Eso es una regla que siempre hemos puesto. Sí está claro que estamos pensando en las medidas post-pandemia, con la incertidumbre que la pandemia genera, porque esto también hay que tenerlo en cuenta. No es que hoy se terminó la pandemia, no se terminó nada, estamos en plena pandemia. Lo que tenemos que ver es cómo ayudamos a ciertos sectores que pueden volver a producir, porque el riesgo en muchos lugares de la Argentina es bajo. ¿Cómo podemos empezar a poner en marcha todo eso? Y obviamente también incluye a los que han padecido la pandemia más en este tiempo, como consecuencia de cierres de sus comercios o de la inactividad fabril. Pero la verdad es que no es que en estos 3 meses no los hemos atendido. Yo no sé si vieron el video que pasamos recién, pero la verdad es que hemos aportado muchísimo a todos ellos, a los empresarios con el ATP, a los que son asalariados con el ATP. Más de 2.800.000 personas cobraron del Estado la mitad de su sueldo. Hemos ayudado con el plan alimentar, con la asignación universal por hijo. Hemos ayudado con el IFE a 9 millones de argentinos que el Estado había dejado sin registrar, sin ningún tipo de amparo. Y eso lo vamos a seguir haciendo mientras dure la emergencia. Ahora sí, efectivamente, estamos trabajando con el equipo económico y con la jefatura de gabinete en organizar una serie de medidas post-plan que tienen medidas que son impulsadas del Estado Nacional para todo el país,
pero también tiene la particularidad de que yo quiero que construyamos un plan de salida región por región, porque me interesa atender a la particularidad de cada región. A Horacio y a Axel los he invitado a que hagamos juntos un plan post-pandemia para el AMBA, que tiene su particularidad. Quiero que hagamos lo mismo con los gobernadores del NOA, con los gobernadores del NEA, con los gobernadores de Cuyo, con los gobernadores de la región central y con los gobernadores de la Patagonia. Ver de qué modo podemos potenciar el más rápido desarrollo de esas regiones, teniendo en cuenta que durante mucho tiempo fueron muy olvidadas las economías regionales. La lógica del plan es esa, una serie de medidas impulsadas del Gobierno Nacional y una serie de medidas acordadas con los gobernadores de cada región para potenciar las economías regionales y las peculiaridades de cada región. El AMBA no necesita lo mismo que la región centro, donde la provincia de Buenos Aires tiene mucho que ver. Son cosas diferentes. Entonces, ver de qué modo unimos esfuerzos para seguir trabajando juntos, ya que nos salió bien esto de trabajar juntos en la enfermedad, trabajemos juntos cuando estemos sanos. Última pregunta. Buenas tardes, presidente de Gobernadores, Lara Sainz de la Red 92 de La Plata. Presidente, quería preguntarle si tienen planeado junto al gobernador Kicillof algún proceso para acelerar los trámites para habilitar los protocolos en los municipios, ya que hay muchos intendentes que se quejan de las demoras que genera que provincia deba elevar el protocolo a nación. Gracias. Sí, lo hablamos siempre con ese tema, porque tengo muchos intendentes además que me llaman por ese tema y es algo que debemos ver cómo lo podemos agilizar. Siempre teniendo en cuenta que no todo es lo mismo. Lo tengo al intendente de Mar del Plata llamándome cotidianamente por ver por qué no habilitamos más claro, el surf, el poder correr en la costa y otras cosas que me piden que tienen que ver con comercios y demás. Estamos tratando de poder hacerlo. Yo insisto, todo debemos hacerlo con mucho cuidado porque estamos lejos de haber superado la pandemia. Estamos tratando de ver cómo seguimos dando un nuevo paso, teniendo presente necesidades sociales que después de tanto tiempo de estar en nuestras casas, pero también teniendo presente que el virus circula entre nosotros a la velocidad de la que habló el gobernador de Jujuy y me quedo con lo que hemos dicho todos los que estamos acá. Les pido a todos mucha responsabilidad individual. Porque que esto lo podamos contener en un marco de mayor amplitud está directamente vinculado a lo que cada uno de nosotros seamos capaces de hacer para cuidarnos y para cuidar al otro. Gracias al gobernador de Jujuy, gracias al gobernador del Chaco, gracias a la gobernadora de Río Negro, gracias al gobernador de Buenos Aires, gracias al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sigamos trabajando juntos para poder vencer este mal momento que nos ha tocado. Gracias a todos y todas por el tiempo que nos han dispensado. Hasta siempre.